Hey familia, qué gusto conectar contigo por este medio. El día de hoy va a ser un mensaje buenísimo que habla este joven, un joven dinámico, nos va a hablar acerca de cómo Dios obra en nuestras vidas en diversas circunstancias y cómo hay dos hombres en la Biblia que ambos cometen grandes errores, pero la respuesta después del error de ambos es muy diferente por las decisiones que ellos toman. Y hoy Jaciel Escobedo nos va a abrir este panorama, enseñarnos una increíble escena, hablando sobre la misericordia de Dios en nuestras vidas. Jaciel, la iglesia es tuya. Buenos días, pueden tomar su lugar. Para mí es un honor estar en esta, y lo digo, esta es mi casa también. Tengo en un lugar tan especial esta iglesia, hasta me dan ganas de llorar. Pero esta fue mi iglesia 1 año y medio cuando estuve aquí en El Paso viviendo, y pude hacer amistades tan hermosas, pude disfrutar de la comunidad tan bella. Y reciban saludos, les mandan afectos toda la comunidad y la familia de allá de La Chilanga, de allá de Ciudad de México, de la iglesia Conquistando Fronteras. Y créanme que no lo digo porque es algo que tengo que decir, porque estoy aquí parado y quedar bien. No, para nada. Dios es testigo de mi conciencia, que ustedes como iglesia son un ejemplo para nosotros también. Oramos por ustedes y siempre los admiramos muchísimo. A Mike, a todo el equipo, los amamos. Y me gustaría hacer una oración para iniciar esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por que podemos meditar en tu palabra. Padre, nos unimos a miles y miles de iglesias en todo el mundo que esta mañana están adorándote, están escuchando tu palabra. Y nos unimos a este gran domingo donde el incienso de la adoración sube hacia ti, Señor, y nos situamos en este momento para poder recibir también, Señor, alimento tuyo, porque tu palabra es vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me gustaría compartir esta mañana con ustedes una breve meditación de dos cosas que son muy básicas, muy fundamentales, pero usualmente lo fundamental o lo básico en nuestro caminar de fe o como discípulos nunca se gasta. O sea, cuando regresamos a ello es algo que tenemos que regresar constantemente. ¿Por qué? Porque uno de los pecados más grandes que a veces cometemos es olvidar. El pueblo de Israel olvidaba bastante. Tenemos que recordar, también es un acto de adoración, recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros, recordar los fundamentos y las verdades que Dios tiene para nuestras vidas. Y en esta mañana me gustaría que nos habitáramos en dos grandes ideas para todos los que somos discípulos, para todo nuestro caminar. Y es la idea de que de la restauración. Hay una restauración en nuestras vidas cuando nos equivocamos, y la segunda es la importancia de la vida en comunidad. Son dos fundamentos de nuestro caminar. Vamos a Lucas 22, 31 al 33. Y vemos que aquí Jesús está sentado platicando con los discípulos. Y aquí se dirige directo a Simón Pedro. Y están conversando. Y dice: Simón, lo leo, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que no falle tu fe. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y Pedro contesta: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. En el contexto vemos que Pedro está diciendo: no, yo la armo, lo que pase, yo estoy contigo, Jesús, yo estoy ahí todo el tiempo. Y vemos que Jesús le dice: hey, esto va a pasar y estoy orando por ti para que tu fe no falle.
Y después le dice, de modo que cuando te arrepientas, o sea, algo va a pasar y vas a necesitar arrepentimiento. Y después da una indicación bien clara, que vuelvas y fortalezcas a tus hermanos. Y Pedro había hecho un voto impulsivo. ¿Cuántos aquí se identifican a veces con Pedro? Vemos que después Pedro, cuando están en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, que vienen a aprender a Jesús, Pedro, ¿qué es lo primero que hace? Saca su espada y usa su espada para defender a su maestro, pero Jesús lo desarma. Jesús, después de que vimos que Pedro corta la oreja, Jesús lo que hace es venir y curar la oreja de este hombre herido. Y vemos cómo, me imagino a Pedro cuando presencia esta situación que está sucediendo, él estaba listo para pelearlo todo. Y Jesús, vemos cómo sana a la persona. Yo creo que todas las ganas de lucha, todo el deseo de luchar, lo abandonó por completo. Yo creo que una idea en la que tenía en la mente es, si Jesús no va a luchar por sí mismo, o va a intentar siquiera huir, o va a intentar que este conflicto cambie, o nos escapamos o algo, o no va a luchar, ¿por qué arriesgar mi vida? Así que Pedro, vemos que huyó del jardín. Y vemos en la historia, si lo quieren leer, no tenemos el tiempo, pero Pedro siguió secretamente a Jesús. Lo siguió secretamente hasta el patio del sumo sacerdote, pues para ver qué pasaba, ¿no? Y ahí es donde las cosas empezaron a desmoronarse para Pedro. Vamos a Mateo 26, 69. Y les narro esta historia. Dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. O sea, el Pedro que sacó la espada y defendió a Jesús está diciendo, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acerca a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro eres uno de ellos, se nota por tu acento. Qué gacho que te identifiquen por tu acento, ¿no? Y comenzó a echarse maldiciones y juró, a ese hombre ni lo conozco. Como si, imagínate que te dijeran, es por tu acento, él estaba ahí, ¿no? Entonces, en ese instante vemos que pasa algo que Pedro había negado antes que no iba a suceder, pero vemos que canta un gallo. Entonces Pedro, el 75 dice, entonces Pedro se acordó de lo que había dicho Jesús. Antes de que cante el gallo, antes del que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Y aquí quería llegar a esta pequeña frase, esa frase corta que contiene demasiado. Dice, y saliendo lloró amargamente. Todos los que estamos aquí, o me atrevo a decir la mayoría, hemos escuchado ese canto del gallo también en nuestras vidas. Es el gallo de la convicción que nos alerta que hemos fallado de nuestra promesa de seguir a Jesús fielmente. Es ese gallo de la convicción que nos dice, hiciste estas promesas, hiciste esto, dijiste que no ibas a volver a hacer esto, dijiste que ibas a entregar esto de tu vida, a hacer esto, y fallamos y se escucha este gallo en nuestra conciencia, ¿no? Es este remordimiento que nos llega de estas promesas que le hicimos fielmente a Jesús y no las cumplimos. Tal vez has conocido las amargas lágrimas del remordimiento. Tal vez es una tarea que Dios te asignó, porque todos aquí tenemos un llamado, se ve de muchas formas, se ve múltiple, no solo tenemos como que un solo llamado, tenemos varios. Y tal vez has dicho, yo no he cumplido en mi labor,
la vocación que Dios me entregó, porque es una entrega, es un regalo de Dios de ser padre. Tal vez te lamentas con lágrimas de amargura que no has cumplido esa tarea que Dios te dio, de ser madre, de ser hermano, tal vez de ser un buen hijo, de ser un discípulo. Y esas lágrimas llegan en algún punto en nuestras vidas, ya las hemos experimentado. Pero algo que me gusta mucho de las Escrituras, que es impresionante, es que no intenta encubrir los pecados de sus personajes principales, de ninguno. No son como aquellos textos tal vez griegos o mitológicos donde o incluso historias actuales donde el héroe es perfecto, no es como ninguna falla moral en él. Pero en la Biblia conocemos los crímenes de Moisés y de David, conocemos los fracasos de Abraham y de Elías, conocemos los pecados de Pedro y de Pablo. Sin embargo, Moisés y David, Abraham, Elías, Pedro y Pablo siguen siendo presentados como héroes de la fe. Podríamos decir que en la Biblia todos los santos son pecadores. Y nosotros que estamos llamados, que somos pecadores llamados a ser santos, deberíamos encontrar un consuelo en esto. Todos aquí somos pecadores llamados a ser santos. ¿Qué es un santo? Porque un santo no es aquel que vive una vida perfecta, que está levitando, que no hay ninguna complicación. Un santo es aquel que en medio de la vida, de las complicaciones, de los llantos amargos, de los cantos del gallo en nuestra alma, en nuestra conciencia, de que no hemos seguido a Jesús fielmente, no estamos en medio de nuestras vidas de espaldas a Dios, sino de cara a Él. De cara a Él, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras fallas. La traición y tenemos otro personaje, porque leímos de Pedro, pero también tenemos a Judas. Tenemos a Judas como personaje. Y vemos que categóricamente hablando, los pecados que cometió tanto Judas como Pedro no son muy distintos. Para nada. Las consecuencias pudieron ser diferentes, pero son exactamente iguales. Pedro negó a Jesús, pero no renunció y fue perdonado y restaurado. Judas traicionó a Jesús y se ahorcó. No es el pecado y voy a ser muy claro en lo que voy a decir, que no se malinterprete, pero no es el pecado lo que nos descalifica como discípulos de Jesús. Es el no renunciar, es el no arrepentirnos. Arrepentirnos es cambiar de dirección del trayecto que estábamos yendo, que es como si estuviéramos caminando hacia un risco, y arrepentirnos es cambiar de nuevo hacia el llamado y el camino que está Jesús ahí y nosotros estamos siguiéndolo. Eso es arrepentimiento. Si Pedro pudo ser perdonado y restaurado, Judas también. Entonces, cuando oigas este canto gallo, puede que llores amargamente en tu vida. No sé, no conozco tu historia. Cada quien que estamos aquí representados en una silla, tenemos una historia, y tal vez tú viniste este domingo en este llanto amargo de tu alma como discípulo, en esta carga profunda en tu corazón de haber no sido fiel a las promesas que has hecho a Jesús en tu caminar. Puede que llores amargamente un tiempo, pero no te rindas, no abandones, no te ahorques. Desde pequeño crecí en la iglesia. Desde niño, fui el primer niño de la iglesia, de hecho, el primer bebé. Y toda mi vida he crecido en la iglesia, y si algo he podido ver que en ningún otro lado he podido ver, en ninguna otra esfera o grupo o comunidad he podido ver casos como testimonios donde el canto del gallo en la amargura causa amargura en una persona,
pero después viene un arrepentimiento y hay reconciliación. Eso es una imagen bellísima. He visto matrimonios que estaban completamente destinados a la separación y viene el Espíritu Santo a sus vidas y los restaura. He visto hermanos que llevaban peleados de años y años, familias que no se podían ver las unas a las otras, y viene el Evangelio a sus vidas y los restaura. He visto familias fracturadas que ya no tenían, o vidas que ya no tenían esperanza, que ya consideraban la muerte y ahora encuentran vida. Solamente en la familia de Dios se puede ver esto. Entonces el canto del gallo es la convicción, el canto del gallo de la convicción no es señal del final de tu camino, sino es una oportunidad para ayudarte a retornar al camino que es Jesús. Así como Jesús restauró a Pedro, Jesús puede restaurarte a ti. Y desde este punto de restauración, y es a lo que quiero llegar, lo más importante, después de haber sido quebrantados, es donde podemos hacer el mejor trabajo que sucede en la iglesia, que es restaurar a otros. Restaurar a otros desde el quebranto que ya uno pasó. Y eso es exactamente lo que le dijo Jesús a Pedro. Vamos, Lucas 22:32, recordamos, dice: he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos. Todos aquí estamos llamados a regresar, a fortalecer a nuestros hermanos. Es entonces cuando nos convertimos, como el teólogo Henry Nouwen dice, sanadores heridos. Sanamos a otros, fortalecemos a otros porque ya hemos sido sanados nosotros. Y a esto voy a la segunda parte. Vamos a Marcos 15:21. Entonces, este primer punto es: no importa lo que hayas hecho, no importa este fallo que hayas tenido en tu caminar, de las promesas que le has hecho a Jesús, existe el arrepentimiento, el regresar al camino. Jesús está con las manos abiertas. Pero también me gustaría recalcar la importancia de la vida en comunidad, porque es imposible, no existe ser un discípulo de Jesús solo. No se puede, eso no existe, es como una contradicción. No hay llaneros solitarios en la familia de Dios. Y vamos a esta historia, es un pequeño versículo nada más, pero vamos a Marcos 15:21 y vemos a un personaje casi desconocido que pasa por desapercibido, pero en ese versículo vemos a Simón de Cirene. Simón de Cirene es un hombre que cuando Jesús estaba cargando la cruz, me imagino que ya estaba llegando al último de sus fuerzas, al final de sus límites. Tal vez venía cargando la cruz, venía cayéndose una y otra vez, apenas si podía respirar. Y en eso va pasando un hombre por ahí, Simón de Cirene. Los soldados lo hacen cargar la cruz con Jesús, y Simón de Cirene se convierte, después de Jesús, en el primer hombre que carga la cruz de Cristo. Cuando Jesús llegó al final de sus fuerzas, hubo alguien que llevó la cruz también por él. Cuando Jesús flaqueó bajo la carga de la cruz, Simón de Cirene recibió el supremo honor de llevar la cruz. Marcos nos dice a nosotros, sus lectores, que Simón de Cirene era un peregrino judío del norte de África. Es muy seguro que Simón de Cirene estaba llegando a las celebridades de la Pascua, pero se nos da una información muy clave, que Simón de Cirene era el padre de dos personajes también que se mencionan en la Biblia muy rápido, pero era padre de Alejandro y Rufo. Alejandro y Rufo fueron líderes de la iglesia del primer siglo, líderes importantes, y asumimos entonces que al ser estos sus hijos, a ser grandes líderes, asumimos que Simón de Cirene siguió a Jesús
después de esa experiencia que tuvo de cargar la cruz. Me imagino y me gusta pensar, a veces cuando leo la Biblia me gusta pensar estas escenas que seguramente sucedió, pero me imagino a la iglesia del primer siglo, en una pequeña tal vez casa, en un patio, están adorando al Señor todos juntos, cantando alguna canción, y de repente vemos a un grupo de jóvenes que entró a la iglesia, están adorando también, y uno le dice a su amigo: ¿ya viste quién está ahí adelante? ¿Ya viste quién está ahí adelante? Es Simón, el que cargó la cruz con Cristo. Es Simón el que cargó la cruz con Cristo. Entonces asumimos que hubo una transformación en su corazón al hacer esto. Pero mi punto es que la historia de Simón de Cirene nos recuerda que a todos aquí, que hay límites que no podemos soportar solos. Y cuando llegamos a esos límites, algo que es seguro es que Dios enviará a alguien que nos ayude. Y no es la única historia que tenemos que refleja esta verdad. Tenemos a David, el gran héroe, el gran rey que mató a Goliat, que mató al gigante cuando él era un joven. Pero hubo un gigante que David no pudo matar. Y no estoy hablando figurativamente, no, literal, hubo otro gigante que estuvo así de matar a David en una batalla. Y vamos a 2 Samuel 21, 15, 22. Dice: los filisteos atacaron a Israel, así que David y sus hombres salieron a pelear contra ellos. Pero David se sintió muy cansado y débil. Entonces Ishbi-Benob, uno de los soldados consagrados al dios Rafa, pensó matar a David. Tiene una espada nueva y una lanza que pesaba más de 3 kilos. Pero Abisai, hijo de Sarbia, le salvó la vida a David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David le rogaron de ahora en adelante que su majestad nunca vaya con nosotros en batalla, no sea que Israel pierda a su mejor líder. Este mejor líder casi estuvo a punto de que lo mataran. Muchos dicen que Ishbi-Benob era hermano o pariente de Goliat, de este primer gigante. Abisai vino al rescate de David y mató al gigante. Tenemos a Elías, el poderoso y grande hombre de Dios, que invocó fuego del cielo y consumió el altar, y después prevaleció en contienda y en lucha contra 400 profetas de Baal. Este mismo gran hombre que tenemos, que hizo estas grandes hazañas, después lo tenemos a este gran profeta huyendo de la reina Jezabel, literal acurrucado como en una posición fetal debajo de un árbol, con un temor profundo en su corazón. Este gran profeta, este gran hombre estaba con un temor profundo en su corazón ahora. Pero cuando vemos esto, Dios dispuso que Eliseo se convirtiera en su compañero y compartiera este manto profético. Y cuando Jesucristo, Hijo de Dios, llegó a su límite, no pudo cargar más la cruz, ahí estaba Simón de Cirene para llevarla por él. Algunos días vamos, y tal vez en tu fe tú recuerdas, si tienes recuerdos, cuando estabas en la euforia de tu amor y no, yo voy a hacer esto, yo voy a combatir estos gigantes, yo voy a hacer esto, y algún día vamos a ser David matando a Goliat con una onda y otros no. Algún día vamos a poder invocar el fuego del cielo, otros días vamos a estar acurrucados bajo un enebro, bajo un árbol. Algún día vamos a tener esta capacidad de controlar cualquier situación que se nos venga, pero otros días va a ser demasiado. Se va a sentir como demasiado. ¿Por qué? Porque somos humanos. Estaba recordando una historia de cuando estuve estudiando en la universidad. Viví en la ciudad de Orlando, Florida, y recuerdo que me fui a vivir ahí solo. No conocía a nadie en la ciudad, no conocía ninguna iglesia, no tenía ningún amigo, y pues toda mi vida fue crecer rodeado de una comunidad de amigos cristianos. Apreciaba mucho mi familia, todo, y de la nada, de un día a otro me cambié a esta ciudad, comencé de nuevo y no conocía a nadie. Y recuerdo que dije, no, Dios me va a ayudar. Tenía una fe bien fuerte.
recuerdo que, o sea, no tenía vida social con la carrera, era muy pesada. Estaba en el idioma, era otro idioma, estaba aprendiendo bien inglés aparte. Y fue una temporada donde tenía mucha fe, pero recuerdo que llegó el segundo semestre. Tenía exámenes finales, había unas materias que no me estaba dificultando mucho. Apenas ya solo tenía un amigo cristiano, no conocía más. Y me acuerdo que esa tarde yo me sentía bien bajoneado. No tenía dinero. Llevaba un día que no había comprado nada de comer porque no tenía dinero y me rehusaba a llamarle a mis papás y pedirles. Y no los quería molestar. Y en ese punto más bajo, yo queriendo como sostener mi orgullo y no, yo puedo solo, recuerdo que me quebré y empecé a llorar esa tarde. Abrí porque abrí el refri y no había nada. Un refri de estudiambre, como le decimos allá en México. Bueno, había una leche caducada de más de, no sé, 2 meses. Y recuerdo que me senté y me puse y oré: Señor, ayúdame, sin ti no puedo esta temporada. También en mi fe siento que no estoy como antes. Y en eso, no exagero para como hacer esta historia más impresionante, para nada. No pasaron más de 5 minutos y me llega una llamada a mi celular. Y es un amigo, se llama Celso. Era el único amigo cristiano que había tenido ahí, que había hecho, y apenas no nos hablábamos tanto. Y me dijo: oye, Jaciel, ¿dónde estás? No, estoy aquí en mi casa, estoy a punto de comer, ¿no? Y yo con mi refri vacío. Me dice: es que estoy aquí afuera de tu departamento y ¿me puedes abrir? Y yo le digo: sí, ahí voy. Abro la puerta y era Celso, como con 3 bolsas llenas de despensa. Y yo estoy ahí y digo: pásale. Y ya me ayudó a meter las cosas. Y me vio medio serio y no me aguanté y empecé a llorar. Y me dice: oye, ¿qué tienes? Le dije: es tu culpa. No, me dice: ¿qué tienes? Y yo le digo, y le conté, ¿no? Es que hice esta oración y estaba en este punto y llegaste tú. Y me dijo: wow, es que sentí de Dios venir. No había podido ayer, pero vine hoy. Me dijo: vamos a comer. Y aparte de la despensa, fuimos a comer al restaurante favorito. Y estaba, pues, me recuerdo que estaba empezando la carrera ahí y fue como una señal de Dios de: estoy contigo. Y no solo estoy contigo, sino hay gente a tu lado. Déjate ayudar. Déjate ayudar hacia adelante para lo que Dios tiene. Y entonces, a veces tenemos esta falsa humildad donde, no sé, alguien nos da algo, nos ofrece algo y pensamos que no necesitamos ayuda. Y digo que es una falsa humildad porque es un pecado también no recibir ayuda. Porque el único que no necesita nada, que le den, que es puro dar, es Dios. Y cuando no recibes nada y quieres dar todo, te estás poniendo en la posición de Dios. Necesitas ayuda, necesitas también de otro, necesitas de la comunidad, necesitas alguien que te ayude. Y esta es la belleza del cuerpo de Cristo y la razón por la cual la iglesia es tan necesaria. El cristianismo, la fe, no es un proyecto solitario, no podemos hacerlo solos. David no pudo solo, Elías no pudo solo. Incluso Jesús, cargando la cruz, vino Simón de Cirene a ayudarle. Tú no puedes solo. Y tanto si ayudamos a otros, porque va a haber momentos de nosotros ser Simón de Cirene, que también es algo que tenemos que tener los ojos abiertos para cuando podemos ser de ayuda hacia otros, no solo viéndonos a nosotros mi necesidad, sino ver a otros. También a veces tiempos donde vamos a recibir ayuda, pero todo es por la gracia de Dios. Me gustaría terminar haciendo una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, yo oro que todo corazón
en esta mañana que llegó aquí, en este llanto amargo, como vimos que Pedro lo vivió. Hay gente aquí que viene con un llanto amargo en su alma. Jesús dice: cuando arrepiéntete, estoy con los brazos abiertos, siempre lo he estado. Yo te amo, y ya que estés restaurado, ve y ayuda a otros. Señor Jesús, envíanos un Simón de Cirene cuando tengamos o hayamos llegado a nuestro límite, y ayúdanos a ser un Simón de Cirene para que cuando otros flaqueen a nuestro alrededor, nosotros estemos ahí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué increíble, ¿no? Cómo Dios obra en nuestras vidas y tú y yo podemos responder a esto. La Biblia dice que el enemigo siendo el diablo, ha venido a matar, hurtar y destruir nuestras vidas. Lo último que Satanás quiere de ti es que tú prosperes, que tú tengas una vida plena. Pero solo en Jesús hay una vida plena. En Cristo Jesús tú y yo estamos completos. Ahora, ¿qué necesito para responder a Jesús? Para poder tener esta relación plena con Cristo. La Biblia es clara, dice esto, que tengo que declarar con mi boca. Es una oración, una expresión, un rezo externo de que yo creo en Jesús, que Él es el Señor de mi vida. Y lo segundo es que yo creo en mi corazón que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Ahora, estas dos cosas son críticas. Una, estoy declarando abiertamente, yo creo en Jesús, Él ha cambiado mi vida. Segundo, en mi corazón, ¿qué significa esto? De donde emana mi vida, del centro de mi ser, tengo la convicción plena de que Cristo no solo murió por mí, pero también ha resucitado de entre los muertos por ti y por mí. ¿Por qué es crítico esto? ¿Ves? Hay muchos que han muerto por su causa, pero solo uno que ha resucitado, y es Jesús. De hecho, había muchos testigos, hay muchos autores, mucha gente que nos graba esta situación, este momento en el cual Cristo resucita de entre los muertos. Y tú y yo tenemos el dicho de decir: yo puedo ir a Jesús, yo puedo acercarme a Él y creo en Él. Y la Biblia dice que si confesamos, si creemos, somos salvos. Somos salvos. Somos salvos ya sea de un ratero que viene a robarnos, matarnos o hurtar nuestra vida. Somos salvos ya sea de la condición de la condenación que viene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia no está en nuestro fracaso, está aquel que ha vencido a la muerte. Si hoy quieres hacer esta oración, quiero invitarte, cierres tus ojos ahí donde estás y repite conmigo esta oración. Señor, hoy yo reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Te pido que me perdones por mis pecados, por mi maldad. Hoy, Jesús, te pido que me limpies y me laves con la sangre que derramaste en la cruz. Y, Señor, así limpio por la sangre que has derramado en la cruz, Señor, hoy yo reconozco que tú resucitaste de entre los muertos. Y por ello te declaro el Señor y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Eso es todo. Es una oración así, que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Ahora, quiero animarte que busques una comunidad de cristianos de la fe para continuar tu relación con Jesús. Si estás en El Paso, Las Cruces, Ciudad Juárez, Chihuahua, busca Vino Nuevo y vas a encontrarnos cerca de ti. Pero si estás en otra ciudad, otro país, otro lugar, solo busca Iglesia Cristiana cerca de mí. Vas a ver de todos los tipos, tamaños, colores y sabores. Y vas a decir: hey, yo creo que con ellos me sentiría cómodo adorando con ellos. Y sé que en esta comunidad vas a poder crecer tu relación con Dios y con otros que están también fortaleciendo su fe en Cristo Jesús. Qué gusto ha sido pasar este tiempo con ustedes. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.